Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Halil İbrahim Ceylan conmueve a todos con una serenata inesperada para Esla Türkoğlu en pleno programa en vivo. La reacción de ella lo cambió todo. Lo que ocurrió anoche en un programa de variedades transmitido en vivo ha dejado a toda Turquía y a miles de fans en todo el mundo con el corazón acelerado. Halil İbrahim Ceylan, invitado especial de la noche, no solo habló sobre sus nuevos proyectos, sino que protagonizó un momento que ya está dando la vuelta a las redes sociales. Una serenata inesperada dedicada exclusivamente a Esla Türkoğlu. Todo comenzó cuando el presentador, en tono juguetón, le preguntó si había alguien especial que le inspirara a escribir sus canciones. Halil sonrió con cierta timidez y respondió: algunas canciones nacen del alma, y esa alma tuvo nombre alguna vez. Tras unos segundos de silencio cargado de tensión, pidió una guitarra. Nadie en el estudio esperaba lo que vendría después. Halil afinó el instrumento, cerró los ojos por un momento y comenzó a cantar una melodía suave, casi susurrada. La letra decía: aunque calles, tu silencio me habla, aunque huyas, tu esencia se queda. Esta canción es solo para ti, Esla. El nombre fue pronunciado con una mezcla de ternura y valentía, dejando claro que la canción tenía dueña. En redes sociales, los fans reaccionaron al instante. Lo dijo. La nombró: esta es la declaración más romántica del año y Esla tiene que responderle. Ya fueron algunos de los miles de comentarios que llenaron las plataformas. Pero lo que nadie esperaba era la reacción de Esla Türkoğlu. Minutos después de la emisión del programa, publicó en su cuenta oficial de Instagram una historia con fondo negro y una sola línea escrita en blanco: algunas melodías no necesitan palabras para entenderse. El mensaje, aunque enigmático, fue interpretado por muchos como una respuesta positiva a la serenata. Horas más tarde, Esla fue abordada por reporteros al salir de un restaurante en Nişantaşı. Sonriente pero algo nerviosa, dijo: no esperaba eso. Me emocionó mucho. No tengo palabras, solo gratitud. Cuando le preguntaron directamente si había posibilidades de reconciliación, evitó responder, pero su expresión lo decía todo. Halil, por su parte, publicó una imagen en blanco y negro de una guitarra apoyada sobre una silla con la frase: a veces basta una canción para recordar lo que callamos durante tanto tiempo. Las especulaciones no han parado desde entonces. Una fuente cercana al entorno de Halil confesó que la canción fue escrita hace semanas, pero que él no se atrevía a compartirla. Fue su manera de cerrar un ciclo, o quizá de abrir uno nuevo, dijo la fuente. Además, aseguró que Halil y Esla han retomado el contacto recientemente, aunque no hay confirmación oficial de un reencuentro sentimental. Los fans, por supuesto, están divididos entre la emoción y la impaciencia. Algunos piden respeto por la privacidad de ambos, mientras otros claman por una declaración clara. Pero lo que es indiscutible es que la magia entre ellos sigue viva. Lo que parecía ser un simple gesto artístico terminó convirtiéndose en un fenómeno mediático. Las imágenes de Halil cantando en directo se volvieron virales en TikTok, Instagram y Twitter. Cuentas de fans comenzaron a editar el video con frases como la canción más sincera del año o Halil le canta al amor perdido, mientras que otras creaban teorías sobre una inminente reconciliación. El programa que inicialmente lo invitó para hablar de su nuevo papel en una serie histórica terminó superado por la repercusión de ese gesto romántico. Incluso el presentador comentó horas después en su cuenta personal: he sido testigo de uno de los momentos más reales que hemos tenido en este plató. Lo de Halil fue desde el corazón. Al día siguiente, mientras todos los medios especulaban sobre una posible respuesta más clara de Esla, la actriz sorprendió al aparecer en un evento benéfico organizado por una fundación infantil. Acompañada de su manager, Lucía Serena, pero al ser abordada por la prensa, no pudo evitar sonreír cuando le preguntaron por la canción. Cada quien tiene su forma de expresar lo que siente. Y la música, a veces, llega más lejos que las palabras, comentó, dejando una puerta abierta a la interpretación.
Sin embargo, hubo un momento clave que cambió todo. Un fan presente en el evento captó a Sla tarareando la misma melodía que Alil cantó la noche anterior. El video fue subido con el título Ella lo recuerda, y en cuestión de minutos alcanzó más de 300.000 visualizaciones. Para muchos, fue la prueba definitiva de que, al menos, esa canción sí había tocado algo dentro de ella. Mientras tanto, Alil no se quedó callado. En una entrevista para una revista de cine, le preguntaron si se arrepentía de haber sido tan directo en televisión. Él, sin dudar, respondió, no. He sido sincero. Las emociones no siempre tienen que esconderse. A veces, cantar lo que uno siente es la única manera de sanar. Y si ella lo escuchó, ya es suficiente para mí. Al preguntarle si aún la amaba, bajó la mirada y dijo, el amor no se apaga de la noche a la mañana. Pero hay que aprender a amar en silencio también. Una nueva vuelta de tuerca surgió cuando un usuario compartió una captura de pantalla de una supuesta lista de reproducción privada de Sla en una conocida plataforma musical. Entre los títulos estaba una canción con un nombre muy similar a la frase que Alil había usado en el programa, aunque calles. Nadie pudo confirmar su autenticidad, pero bastó para reavivar la llama del interés mediático. Los días siguientes fueron una avalancha de contenido, analistas de farándula, expertos en lenguaje corporal y hasta psicólogos invitados a talk shows opinaron sobre el gesto de Alil y las respuestas de Sla. Algunos lo vieron como un intento de reconciliación romántico y sincero, mientras otros lo criticaron por exponer sentimientos tan íntimos ante millones de personas. Pero lejos del ruido mediático, los protagonistas mantuvieron un perfil más reservado. No hubo más declaraciones públicas, pero sí señales sutiles. Alil empezó a seguir de nuevo a Sla en redes sociales, lo cual no pasó desapercibido. Días después, ella subió una foto caminando por la orilla del Bósforo, acompañada de la frase, algunas veces, volver es también avanzar. Una fuente cercana a ambos confirmó que recientemente se habían encontrado en privado, sin cámaras ni terceros. Fue una charla larga. Hablaron de lo que vivieron, de lo que les dolió y de lo que todavía los une. No sé si volverán como pareja, pero el cariño está intacto, afirmó. El futuro de esta historia aún está por escribirse. Lo que sí es cierto es que, con una sola canción, Alil Ibrahim Ceyhan logró remover memorias, emociones y esperanzas. Y Sla Turkoglu, con su respuesta delicada y poética, demostró que, a veces, el lenguaje del corazón no necesita demasiadas palabras. Quizás no se trate de volver a lo que fueron, comentó una fan en Twitter, sino de transformar ese amor en algo nuevo, más maduro, más sincero. Y quizás tenga razón. Porque en un mundo de apariencias, Alil y Sla siguen mostrándonos que el amor verdadero, aunque herido, nunca pasa desapercibido. ¿Qué opinan ustedes de este gesto tan valiente y emotivo? ¿Él debería insistir o dejar que el tiempo decida? ¿Creen que Sla responderá con la misma intensidad? Los leo en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de esta historia que aún está escribiéndose.